hemos visto cómo una lista ordenada hace una gran diferencia para la búsqueda de elementos en la lista. Pero, ¿cómo podemos ordenar una lista? Para eso existen varios algoritmos, que son los que vamos a ver a continuación. Bueno, antes de comenzar a revisar los algoritmos, es conveniente que tengamos muy claro qué es lo que implica y cuál es la relevancia del ordenamiento en las listas. Resumiendo lo anterior, primero tenemos que es importante el ordenamiento en las listas cuando nuestra lista representa algún conjunto de datos cuyo orden es distinto al orden en que los elementos se ingresan a la lista. Por ejemplo, el ordenamiento de lista no tiene ninguna aplicación cuando nuestra lista la estamos usando como una cola o como un stack, porque ahí el orden que importa en este uso de las listas es el orden en que los elementos ingresan a la lista. Las colas, como representan una fila, como podría ser la fila en un cajero o la fila en un supermercado, el orden está implícito por la secuencia que los elementos tienen dentro de la lista. Es decir, el primer elemento de la lista va a ser el que tiene que procesarse primero, el segundo tiene que procesarse segundo y así sucesivamente. Por lo tanto, ahí no me va a importar ordenar la lista de alguna otra manera, porque ya va a venir ordenada. Entonces, el ordenamiento es relevante cuando mi conjunto de datos tiene un orden que es propio a mi problema y ese orden no tiene que ver con el orden en que los elementos se agregan a la lista. Por otro lado, ya lo vimos, es claro que el ordenamiento lo que me permite es manejar en forma eficiente la búsqueda de elementos y como lo hemos visto puede hacer una gran diferencia cuando las listas son muy grandes. Además de que el ordenamiento me permite tener una lista completamente ordenada para buscar elementos, va a mantener ese ordenamiento va a requerir que yo cuando agregue elementos los agreguemos ordenadamente, ¿ya? Porque si no hacemos eso, en la medida en que vayamos agregando nuevos elementos a nuestra lista, la lista se va a ir desordenando. Entonces, ese forma de mantener el orden se puede manejar de dos maneras. Yo podría simplemente, cada vez que agrego un elemento, ordeno la lista completa, por ejemplo usando el sort de Python, pero eso sería muy ineficiente. ¿Por qué? Porque estaría revisando la lista completa para reordenarla. Lo que vamos a ver ahora son algoritmos que nos permiten insertar elementos de manera ordenada en una lista que ya está ordenada o no, ¿ya? Y finalmente, para ordenar una lista tenemos que determinar una forma para decir que un elemento es mayor o menor que otro. Esto que podría parecer muy simple, no lo es tanto cuando los tipos de datos que tiene nuestra lista son más complejos. Por ejemplo, nosotros fácilmente podemos decir si un número o una palabra es menor que otra, ¿ya? Pero supongamos que si nosotros tenemos elementos más complejos, como por ejemplo las clases, en nuestra lista, por ejemplo una clase que represente personas, nosotros podemos ordenar las personas desde múltiples puntos de vista. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una lista de estudiantes. Los estudiantes tendrían un número de estudiantes que lo identifica, tienen su nombre, su apellido y posiblemente un promedio ponderado. Entonces yo podría ordenar la lista por el número de estudiantes. ¿Y eso que me daría? Seguramente el ordenamiento de esta lista de personas, de esta lista de estudiantes en el sistema de la universidad. Yo también puedo necesitar ordenar esta lista por apellido paterno, por el apellido paterno, por los nombres, cuando quiero obtener la lista del curso. Y yo también podría ordenar la lista de personas, esta lista de personas de estudiantes por el promedio ponderado, cuando estoy asignando cupos de curso o cuando estoy distribuyendo beneficios entre los estudiantes. Por lo tanto, aquí para la misma lista de estudiantes tenemos tres posibles formas de ordenarla. ¿Cuál es la forma que vamos a escoger? Bueno, eso va a depender de la aplicación, o sea, del problema que nosotros estemos resolviendo, nos va a decir cuál es el orden que tenemos que usar para la lista. Ya que
como vimos, el ordenamiento de la lista tiene como finalidad facilitar la búsqueda, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo vayamos a buscar, va a ser cómo vamos a tener que ordenar la lista.